Buenas noches, bienvenidos a este video. Nosotros somos el grupo número 5 y en nuestra jornada de investigación les vamos a hablar sobre la farmacogenética y la farmacogenómica. Empecemos. Nuestros objetivos son establecer la importancia de la farmacogenética y de la farmacogenómica en el área de la salud, exponer la reseña histórica y el origen de lo que es la farmacogenética y la farmacogenómica, explicar la farmacogenética de las principales enzimas metabolizadoras de drogas y discutir los aspectos éticos en torno a la farmacogenética y la farmacogenómica. Siguiente. El término farmacogenética fue por primera vez usado en el año de 1959 por Friedrich Vogel, quien la definió como una variación hereditaria de importancia clínica en la respuesta a los fármacos. El mismo Vogel, junto con el americano Motulsky, sentaron ese mismo año las bases teóricas de esa nueva disciplina, basándose en la observación de diferencias interindividuales en la actividad de enzimas metabolizadoras de fármacos que explicaban efectos secundarios a los mismos y que a su vez variaban en diversas poblaciones humanas. Siguiente. Sin embargo, la idea de la farmacogenética es bastante anterior. En el año de 1902, Archibald Edward Garrod introdujo por primera vez estos conceptos al postular que variaciones genéticas podrían causar diferencias interindividuales en el metabolismo de los alcaptanos. Garrod se dio cuenta de que existían patrones familiares en la alcaptonuria y que ésta debía estar causada por la modificación o fallo de una enzima metabólica responsable de la degradación de los alcaptanos, lo cual causaba el oscurecimiento de la orina característico de esta afección. Poco tiempo después, en 1962, Werner Kahlo sentó las bases de la farmacogenética como ciencia con su monografía Farmacogenética, herencia y su respuesta a las drogas, el polimorfismo de N-acetiltransferasa y su papel en el metabolismo de los fármacos fue descubierto en la década de 1940 a 1950. Posteriormente se describieron reacciones hemolíticas por sensibilidad a primaquina asociada al déficit de glucosa 6P deshidrogenasa o G6PD. La variación genética hereditable de la pseudocolinesterasa fue sugerida por Evans en el año de 1952 y fue extensamente estudiada en esa década. En 1977, Magoo observó que un 10% de pacientes eran pobres metabolizadores del antihipertensivo de brisoquina y desarrollaban con frecuencia efectos secundarios, pero la gran revolución vino de la mano del proyecto Genoma Humano, particularmente a partir de su finalización en el año 2001. El descubrimiento masivo de SNPs o nucleótidos de single polimorfismo, el proyecto HapMap y el desarrollo de tecnologías de genotipado y de análisis de expresión posibilitaron que se encontraran numerosísimos ejemplos de genes relacionados con la respuesta a los fármacos. La Agencia Europea del Medicamento, o EMA, y sus homólogas, la americana FDA y la japonesa MHLW, adoptaron unas definiciones de consenso de los términos farmacogenómica y farmacogenética. De acuerdo con este estándar, la farmacogenética se encarga del estudio de la influencia que ejercen las variaciones en la secuencia de ADN en la respuesta a un fármaco, mientras que la farmacogenómica, por su parte, estudia tanto las variaciones en el ADN como en el ARN, es decir, estudia tanto la influencia de los cambios en el ADN como de los cambios en la expresión génica en la respuesta a un tratamiento farmacológico. Siguiente. Se introdujo entonces el término farmacogenómica para explicar la búsqueda de nuevos biomarcadores de respuesta a fármacos con herramientas genómicas y por ende la generación de una nueva categoría de medicamentos ya personalizados para subgrupos de individuos. La introducción del término farmacogenómica produjo cierta confusión terminológica y ambos términos farmacogenética y farmacogenómica se utilizaron prácticamente como sinónimos hasta finales del año 2007. Siguiente. Ahora, para ejemplificar un poco más sus diferencias, el objetivo de la farmacogenética es optimizar el tratamiento a nivel individual e ir a una terapia personalizada más segura y eficiente que permita al médico seleccionar el fármaco correcto en la dosis adecuada para el paciente indicado. Y la farmacogenómica
Su principal objetivo es definir un tratamiento farmacológico individualizado basado en el perfil genético de cada paciente, convirtiendo el paradigma clásico del tratamiento clínico centrado en la enfermedad en un nuevo enfoque y y en una medicina más personalizada. Siguiente. Eh, Esto es todo por mi parte y ahora los dejo con mi compañera que continuará hablando sobre el tema. Bueno, los genes influyen en que también el hígado descompone los medicamentos. Y hoy en día las pruebas que se usan con más frecuencia buscan variaciones o también llamado polimorfismos, instrucciones para producir las enzimas. Cuando hablamos de polimorfismo farmacogenético, hablamos de la presencia de cualquier polimorfismo genético que afecte la farmacocinética o la farmacodinámica de los medicamentos prescritos actualmente. El polimorfismo genético se define como la herencia de un rasgo controlado por un solo locus genético con dos alelos. En el que el alelo menos común tiene una frecuencia de alrededor del 1%. Siguiente. Yo les voy a hablar acerca de los factores genéticos que condicionan la respuesta a un fármaco. Es un hecho muy conocido que los pacientes responden en forma diferente frente a la farmacoterapia y que ningún medicamento es 100% eficaz en todos los pacientes. Esa respuesta variable se debe a que en gran medida a factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a las proteínas que metabolizan o transportan los fármacos. Sus blancos terapéuticos, es decir, sus receptores, se pueden influenciar en su eficiencia y en su seguridad, en donde la contribución de cada factor varía según el fármaco y según la persona. A pesar de todas las altas expectativas, la transferencia de las asociaciones genéticas a la práctica clínica ha sido lenta, con algunas excepciones notables. Entonces, el objetivo de la farmacogenética es poder definir el tratamiento farmacológico personalizado según el perfil genético de cada paciente. El hallazgo de nuevos biomarcadores genéticos de susceptibilidad y respuesta a medicamentos pone a disposición de los profesionales de la salud herramientas para tomar decisiones informadas respecto al mejor tratamiento en un paciente determinado, posologías adecuadas, evitar reacciones adversas y desarrollar nuevas drogas según el perfil genético metabólico de cada paciente. Siguiente, por favor. Siguiendo con este tema, extensas investigaciones se han llevado a cabo para encontrar biomarcadores genéticos asociados con la susceptibilidad, el diagnóstico, el pronóstico de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Para este objetivo, los estudios han sido utilizados con una aproximación mediante genes candidatos y estudios de asociación del genoma completo. Siguiente, por favor. Estudios de genes candidatos mencionados anteriormente han sido sustancialmente más exitosos en identificar variantes polimórficas con un impacto clínicamente significativo y reproducible. Por ejemplo, las variantes del gen CYP2C9 y farmacocinética de la warfarina, que tenemos una imagen a la derecha, y el acenonumarol, en comparación con las investigaciones de genes candidatos de susceptibilidad a una enfermedad en particular. Esto se debe posiblemente a que existe una mayor comprensión de las vías metabólicas de un fármaco, en comparación con complejos procesos que influyen en el desarrollo de la enfermedad, esto debido a pura genética. Entonces, uno de los mayores avances en la medicina moderna en este tema se ha dado con el reporte del borrador de la secuencia del genoma humano, un proyecto que muchos de nosotros ya conocemos. Eso ha traído como consecuencia nuevas opciones en el diseño de la investigación clínica, en especial de los ensayos clínicos aleatorios. La farmacogenómica, que ha emergido como una herramienta súper poderosa, promete ser de gran utilidad en los próximos años para el desarrollo de la industria farmacéutica. Cabe destacar que la integración actual de métodos de farmacogenómica a la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos ofrece una nueva perspectiva en la prescripción médica con terapias más individualizadas. Siguiente. Bueno,
Yo les voy a hablar sobre las principales enzimas metabolizadoras de drogas. Es evidente que muchos factores, ¿verdad?, como la edad, el sexo, la etnia, las enfermedades concomitantes y difusión de órganos. En los últimos años se ha visto cómo los factores genéticos modifican de manera significativa la absorción, la disposición, el metabolismo y excreción de fármacos. La farmacogenética aporta un mejor entendimiento de las consecuencias funcionales de la variabilidad genética en el metabolismo de fármacos. Los genes que se estudian suelen ser los que codifican enzimas que metabolizan los fármacos. Entonces yo les voy a empezar hablando sobre citocromo P450 en farmacogenética. Las enzimas de citocromo P450 o CYP son una superfamilia de hemoproteínas. 450 se localiza en los mamíferos en el retículo endoplásmico de los hepatocitos y en los enterocitos que tapizan la luz de la pared intestinal. Probablemente su función más importante es el procesamiento químico de sustancias extrañas o xenobióticos para convertirlos en sustancias inocuas, más solubles y en consecuencia más fácil eliminables por el sistema renal. Este procesamiento químico consiste en la oxidación de una de las actividades más importantes del citocromo P450 es el metabolismo de fármacos. El metabolismo oxidativo modifica la estructura química de los medicamentos para ser más solubles, pudiendo conjugarse con ácidos orgánicos unidos que se eliminan por el riñón y se evacúan por la orina. En los humanos se han identificado hasta ahora 57 genes que explican las proteínas involucradas en el metabolismo de fármacos, principalmente las familias del CYP1, CYP2 y CYP3. Aun cuando hay otras enzimas hepáticas e intestinales que también contribuyen al metabolismo de medicamentos, las tres familias citadas del CYP450 aproximadamente el metabolismo oxidativo de alrededor del 50% de los fármacos que más se usan. Cada enzima es específica para una determinada estructura molecular espacial, esto es, en moléculas ópticamente activas. El citocromo P450 o CYP450 no solo ejerce una limitación temporal en el efecto de los fármacos, al metabolizarlos hasta estructuras más hidrosolubles con una rápida excreción renal, sino que también reducen la cantidad de medicamento que llega a la sangre, siguiendo la tumoral del fármaco. Esto es, reduce la biodisponibilidad mediante dos mecanismos, la disminución de la cantidad absorbida a través de la pared del intestino delgado y la metabolización del medicamento antes que llegue a la sangre. Y pues en la imagen que tengo ahí en la presentación, pues solo quería mencionar en qué actividades está relacionada el citocromo P450, ¿verdad? En la activación y detoxificación de muchas drogas, como acabo de hablar, el metabolismo oxidativo y el metabolismo de contaminantes químicos, ambientales, agentes tóxicos y carcinógenos, en la conversión de ácidos grasos poliinsaturados a moléculas biológicamente activas y la activación de vitaminas liposolubles A y D a hormonas biológicamente activas. Siguiente, por favor. Estas enzimas que metabolizan fármacos pues son genéticamente muy variables, como dije que hay muchos tipos, ¿verdad? Y en parte debido a la baja restricción de una función endógena esencial. Y pues esta variabilidad se caracteriza comunes y raras. Siguiente. Ok, ahora les voy a hablar sobre otra enzima sumamente importante, que es la tiopurina metiltransferasa, que esta va a tener la capacidad de descomponer una clase de medicamentos denominados tiopurinas. Ejemplos de tiopurinas pueden ser la azatioprina, la mercaptopurina y también la tioguanina. Estas son sumamente importantes. En
en la parte quimioterapéutica, ya que se utilizan para el tratamiento de la leucemia. La mayoría de las personas no van a tener problema para descomponer lo que son las tiopurinas. Sin embargo, un pequeño porcentaje de personas, alrededor de 1 en cada 400 personas, no va a tener la capacidad para descomponer estos medicamentos. Entonces, las personas sin actividad de esta enzima, tiopurina metiltransferasa o TPMT, va a experimentar efectos muy graves si reciben dosis normales de medicamentos que contengan las tiopurinas. Efectos secundarios graves pueden ser infecciones, anemia, hemorragias. Para estas personas, los niveles de toxicidad del medicamento se van a acumular en el cuerpo y eso va a hacer que los recuentos sanguíneos resulten demasiado bajos. Ok, entonces la parte del ADN que me indica que también la enzima TPMT va a trabajar se denomina gen TPMT. El estudio de cómo los genes, como la TPMT, va a afectar la manera en la que nosotros descomponemos los medicamentos es la farmacogenética. Entonces, según los resultados de la farmacogenética del TPMT, se le ubicará en uno de los siguientes 3 grupos. Tenemos cuando son metabolizadores normales, que esto significa que hay 2 copias del gen TPMT de función normal. Entonces, esto va a dar como resultado la actividad normal de la TPMT. Esto ocurre aproximadamente en 9 de cada 10 personas y a estas personas se les va a dar la dosis promedio de las tiopurinas, que pues es la dosis normal para estos pacientes. Luego tenemos los metabolizadores intermedios, que esto significa que hay un gen de función normal y va a haber una copia de un gen TPMT no funcional. Estos pacientes tienen una actividad de TPMT media y pueden requerir dosis más bajas de medicamentos con tiopurinas para evitar esos efectos secundarios. Y esto ocurre aproximadamente en 1 de cada 10 personas. Por último, tenemos los metabolizadores deficientes, que esto significa que hay 2 copias del gen TPMT no funcionales, entonces no hay una enzima TPMT normal. Estos pacientes van a tener un muy alto riesgo de experimentar efectos secundarios, como los que les mencioné antes, de recuentos sanguíneos muy bajos que pues podrían causar problemas potencialmente mortales. Los pacientes pues van a recibir una dosis mucho más baja de lo normal para evitar estos efectos secundarios y esto ocurre aproximadamente en 1 de cada 400 personas. Ahora le voy a hablar sobre la última enzima que veremos, que es la glutatión S-transferasa. Que bueno, como sabemos, los seres vivos estamos expuestos continuamente a sustancias químicas que en su mayoría pues son tóxicas. Y la capacidad que tenemos de resistir a estas pues es parte de la adaptación biológica fundamental que tenemos para nuestra sobrevivencia. Entonces, los mecanismos bioquímicos de protección contra estos agentes nocivos han ido evolucionando con el tiempo y dentro de esto vamos a encontrar esta enzima, la glutatión S-transferasa, que pues va a jugar un papel sumamente importante porque esta va a ser capaz de metabolizar un amplio rango de estructuras químicas al catalizar la conjugación del glutatión reducido con compuestos electrolíticos como carcinógenos, toxinas ambientales y también productos del estrés oxidativo. La glutatión S-transferasas o GST van a representar una superfamilia de enzimas presentes en todos los organismos aerobios. Van a existir 3 familias principales que se encuentran ampliamente distribuidas en la naturaleza, que se van a clasificar de acuerdo a qué parte de la célula se ubican. Entonces vamos a tener las citosólicas, las mitocondriales y las microsomales. También mencionarles que estas enzimas se van a dividir en clases, que son las que vemos en la primera columna de acá, que son nombradas a partir de una letra griega. Las GSTs están representadas en el genoma humano por múltiples genes, que estos van a estar ubicados en grupos específicos de clases en los diferentes cromosomas y también van a ser expresados con patrones únicos a cada órgano. Varios de estos genes van a ser polimórficos, lo que va a dar como resultado variantes fenotípicas de lo que son la glutatión S-transferasas. Esas variantes han sido asociadas con aumento en la susceptibilidad a enfermedades inflamatorias, como lo que es el asma, la alergia, artritis reumatoide, y además el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer, como tiroides, mama, pulmón o próstata, así como enfermedades cardiovasculares, entre otras. Los principales genes GSTs descritos como polimórficos y también los más estudiados son los que codifican GSTM1 y GSTP1, que estos son llamados comúnmente alelos nulos y también estos consisten en una deleción completa de sus genes, de los genes. Además, también se encontraron polimorfismos en otras isoenzimas de lo que es la clase mu, que es esta clase de acá. También en la clase pi se observaron mutaciones puntuales
de la GCTPI1, tanto en los exones 5 como en el exón 6, y también se demostró que tiene un impacto en la actividad enzimática. También los polimorfismos están presentes en lo que son la clase alfa y también en la clase omega, que de hecho en los últimos años los polimorfismos en los genes pertenecientes a la familia omega están despertando el interés de los investigadores, ya que también se han encontrado asociaciones significativas de variantes con enfermedades. También tenemos las variantes fusionales presentes en los genes de la clase alfa, que pues esos son los GCTA1 y GCTA2, que estos influyen notablemente en la actividad y en la cantidad de las proteínas codificadas por los mismos y también cumplen una función fundamental en el hígado. Y pues los diversos tipos de polimorfismos que han sido descritos hasta la fecha son todos estos que se pueden observar en la tabla. Es importante destacar que la distribución de la frecuencia de estos polimorfismos va a variar en las distintas poblaciones y por ende la susceptibilidad de los individuos frente a las enfermedades relacionadas con ellos. Por último, pues mencionarles que en particular las variantes del glutatión S-transferasa tienen la capacidad de influir en la respuesta a las drogas y al estrés ambiental. Entonces, por ejemplo, recientemente se ha observado que en los pacientes con cáncer de próstata, el polimorfismo en el GSTM3 puede contribuir a la resistencia a la terapia hormonal a través del estrés oxidativo. Entonces, sí tienen un papel sumamente importante en lo que son las resistencias de drogas. Bueno, para traer una de las perspectivas bastante interesantes acerca del tema, ya sabemos que con cada gran proyecto vienen incógnitas y vienen limitaciones, y este tema no se queda atrás. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los aspectos éticos de la farmacogenética y la farmacogenómica. Los ensayos clínicos que se basan en la genotipificación requieren tomar en cuenta varios aspectos éticos durante su realización. Los ECAs que incorporan los métodos de la farmacogenómica, es decir, estos ensayos clínicos, se basan en el supuesto de que ciertos polimorfismos predicen ciertas respuestas farmacológicas. Entonces, además del impacto del diagnóstico genético en una persona, puede existir un riesgo de que se rompa la confidencialidad del diagnóstico. Puede ser entre el médico y el paciente o entre todas estas personas que participan en la elaboración de los ensayos o de los estudios de diagnóstico. Entonces, esta sería una inconveniente para los participantes de los estudios. Los riesgos sociales de que se divulgue un diagnóstico genético incluyen la estigmatización, discriminación en el trabajo y en las aseguradoras y cambios en las relaciones familiares, entre otras, que la mayoría de los pacientes querrán evitar. Siguiente, por favor. Es necesario subrayar que la farmacogenómica se encuentra en evolución constante. Como ya vimos en la reseña histórica, este no es un tema nuevo, es algo que se ha venido trabajando durante muchísimos años y sus métodos dependen principalmente de los avances en el proyecto Genoma Humano, que es otro proyecto que también tiene implicaciones éticas. Este actualmente se encuentra en su segunda etapa, el HapMap, donde además se está investigando la función de los más de 30.000 genes que se componen en el genoma humano, por lo que las aplicaciones a la investigación clínica se consolidarán en un futuro cercano. Entonces, como ya vemos, este sería un proyecto secundario que depende de este proyecto del genoma humano, que en ciertas etapas de su investigación ha tenido bastantes limitaciones porque todavía tenemos estigma acerca del tema, sobre todo algunas de las poblaciones. Además de eso, quisimos mencionar el aspecto económico de este tipo de estudios, que se convierte en una de las principales limitaciones cuando hablamos de la farmacogenómica. En la actualidad tiene un costo muy elevado, sumado al costo de los ensayos clínicos. Además, es considerado que uno de los objetivos de la farmacogenómica es desarrollar fármacos para sus poblaciones específicas. Entonces, existe una preocupación por parte de estas grandes empresas que colaboran con la elaboración de medicamentos en comercializar estos fármacos tan personalizados, porque no van a ser costo efectivos. Sin embargo, a pesar de estos posibles inconvenientes, su empleo es cada vez más común. Ahora, en países en desarrollo como el nuestro, la utilización de técnicas diagnósticas novedosas como las introducidas por la farmacogenómica será lenta, y aunque las tendencias actuales en investigación del genoma humano son prometedoras, también serán costosas e inaccesibles para muchos países. Otro de los obstáculos que se presenta para la implementación de estas metodologías es que en muchos casos no se pueden ofrecer soluciones a corto plazo para resolver los problemas de salud, como en cada terapia, en cada investigación y en cada ensayo clínico. Siguiente, por favor.
En cuanto a nuestras conclusiones, la primera y más importante para nosotros es que el uso de la farmacogenética y farmacogenómica en la prescripción de tratamientos muestra un avance significativo en la medicina actual. El concepto de medicina personalizada puede dar una respuesta más rápida y más eficaz a todos los pacientes, sobre todo aquellos con polimedicación, es decir, en estas patologías que son crónicas como el cáncer o el VIH. Y como segunda conclusión, el avance de la farmacogenética y farmacogenómica depende de muchos factores, como los mencionados anteriormente, no solo científicos, sino económicos y sociales, al ser dependiente de otros proyectos como Genoma Humano, entre otros. Entonces, esto fue todo por nuestra investigación. Muchísimas gracias.